Bueno, buenas tardes. Estamos iniciando el cuarto encuentro de Economía Política en la Transición, así que ya estamos habilitados todas y todos para el intercambio. Bueno, habían quedado pendientes algunas lecturas, algo habíamos visto en el curso anterior también, así que bueno, si no hay preguntas así, algún comentario inicial, yo diría pasemos directamente un poco a ver qué se ha leído, qué temas hay, qué inquietudes. Vamos anotando. Ahí se suma Belén también. Silencio en la sala. Están los micrófonos apagados. Ahí ha levantado la mano Marcelo Casabene. Adelante, Marcelo. Sí, gracias. Bueno, yo porque ya tomé la costumbre de por ahí dar el primer paso. Pero bueno, algo había comentado yo, algo había hablado y comentado de la lectura de la uno y la 2 en la clase anterior. Pero bueno, no, yo solo agregar que de la lectura de la unidad 3 a mí en particular, la verdad que hay algunos escritos que me interesaron mucho y que me parece que están mostrando, y por favor corríjanme, yo realmente este, estoy aprendiendo sobre el marxismo, es nuevo esto para mí, yo creo que ya lo he aclarado, pero me da la Todos sensación, aprendemos. sí, 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 lo que pasa es que para mí es una temática nueva, digamos, como hemos dicho al principio, uno tiene una formación en un sistema que es el sistema capitalista y que ni siquiera en la facultad está ni en los, casi ni en los pies de página, como decís, y que vos, este, este, digamos, alternativa superadora al capitalismo. Entonces, bueno, por ahí mis interpretaciones pueden estar sesgadas justamente por mi formación, un poco también por una ideología que yo traigo, en cuanto a esto, ¿no? No una ideología política básicamente, sino en cuanto a la manera de la organización socioeconómica de la sociedad, en fin, del mercado y todo esto. Pero la verdad que me motivó mucho, debo decirlo, las lecturas de la unidad 3 que tienen relación con Vietnam, un poco la historia de Vietnam, que describe, no me recuerdo, González Sáez, y el siguiente, el del profesor, que sí, bueno, es argentino, era UBA, estuve leyendo, Katz Claudio, en relación a los tres trabajos que hace sobre descifrar a China. Descifrar China 1, descifrar los 2 y 3. La verdad lo hemos estado leyendo y digo hemos porque nosotros pechamos juntos en esta carrera con Eduardo y la verdad que me pareció muy interesante en el sentido de que verdaderamente hay que descifrarlos, pero como que veo que hay puesto en la actualidad un debate, digamos, de todo la teoría marxista, al margen de que Marx no escribió sobre la transición, porque bueno, este, no escribió sobre la transición, porque estos movimientos socialistas recién estaban empezando en la época que él escribió, y tampoco escribió sobre cuál sería el método de organización postcapitalista. Veo que, o me da la sensación como que se está empezando a discutir, digamos, no sé si una actualización, un ajuste de las condiciones a la actualidad, porque en definitiva los dos autores, aunque no los noto muy convencidos, sino con más signos de pregunta que otra cosa, veo como que ya estos dos países asumen como que el sistema de mercado, el libre comercio y algunas otras cuestiones que siempre fueron las condiciones básicas del capitalismo, han sido adoptadas por estos países. Han sido adoptadas no solo porque la teoría a lo mejor en primera instancia hace falta asegurar la base material y aprovechar la base material que ha dejado el capitalismo, sino porque, y vuelvo a repetir, puedo estar absolutamente equivocado, este,
y justamente la idea es corregirlo si es así, pero bueno, veo como que de alguna manera asumen parte de las premisas del capitalismo y hoy por hoy, por lo que entiendo, casi que es más pro libre mercado China que Estados Unidos, o al menos Estados Unidos en la presidencia de Trump. Entonces a mí me interesó en el sentido y para resumir, que me da la sensación que como hay que una revisión, digamos, al menos de las prácticas, ¿no? Que no hay demasiadas prácticas, digamos, pero me parece que como que hay una revisión y una pretensión de, no sé, este, de un capitalismo comunista. Pero bueno, en los dos países el Partido Comunista es quien tiene el gobierno del país y en lo social y en lo económico, ambos países este, están progresando en sus dimensiones, por supuesto. O sea, Vietnam se considera todavía, como dice, el trabajo subdesarrollado, pero está creciendo y con resultados económicos y sociales fundamentalmente positivos, al igual que Chile, ¿no? Haber sacado 400, 500 millones de personas la pobreza, bueno, digamos, es muy importante. Por supuesto, también estos autores presentan la crítica, ¿no? O sea, las mismas críticas que tiene el capitalismo en las que se las presenta a este sistema, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me interesa es porque me parece que está viendo la revisión. Gracias, Marcelo. Ahí ha pedido la palabra Eduardo, pero antes de darle a Eduardo, le vamos a dar a la bienvenida a una alumna nueva que tenemos, que está con Belén, así que de acá la saludamos, que se ve que la está acompañando. Bueno, Mi hermanita menor. muy Gracias y que bien. saluda a todos. Bienvenida entonces, con mucho gusto. Bueno, Eduardo, adelante. ¿Qué tal? Bueno, yo para complementar, como decía Marcelo, venimos tirando juntos en estas lecturas. Creo que, si no me equivoco, en la conferencia que escuchamos no la escuchamos, sino que se reprodujo por un YouTube de José Luis Rodríguez, me quedo con la última frase que habla o que dice Fidel Castro en el final de la conferencia, que era algo así, que era uno de los mayores errores de la revolución, fue creer que alguien sabía cómo se construía el socialismo. Y me parece que por ahí es que va en estas cuestiones de hacer el proceso de transición como una serie de pruebas y errores, ¿no? Y básicamente, no tanto China, pero sí, como decía Vietnam, partieron de un sistema, digamos, comunista, ya socialista, ya instalado, que es distinto del proceso que ha ocurrido en otros países como eran los de Europa oriental, que entraron por otros sistemas, vía democrática, que incluso José Luis Rodríguez lo había expresado como que no solamente es necesario llegar a ganar las elecciones, sino también tomar el poder. ¿Por qué? Porque me parece que si uno no tiene digamos, este poder, es difícil, me parece a mí, implementar algunas cuestiones. Otra cosa que también me parece muy importante, que lo dijo José Luis Rodríguez, es de los tres elementos que él había dicho de que para la transición o la necesidad de hacer una instancia de transición entre el socialismo o del socialismo al capitalismo, había que cumplirse con tres requisitos. Uno era el desarrollo
de las nuevas relaciones sociales de producción, que era pasar del sistema capitalista de explotación a un sistema colaborativo, de cooperación y de solidaridad. Otro era la creación básicamente de lo que eran las cuestiones económicas, y la más importante, que me parece a mí también que es difícil de conseguir, como él lo había dicho, era la transformación, ¿no es cierto?, de la conciencia social, pasar del individualismo que caracteriza el capitalismo a un colectivismo y construcción basado en la inclusión y la igualdad de clases. Pero bueno, para mí el kit de la cuestión está en lo que dijo Castro, ¿no? De que eh, nadie sabía cuando y se hizo la revolución cómo llegar a construir un socialismo. Y me parece que por ahí va, se dubita o es difícil de poder transmitirlo a, digamos, a la comunidad, ¿no? Porque me parece que para poder hacer arraigar una idea, es tener sentado, como lo tiene el capitalismo, todas las cuestiones que pueden influir en el pensamiento de la gente. ¿Por qué? Porque también una cuestión que debe ser difícil, y por esta razón dice de que la transformación de la conciencia social es difícil. ¿Por qué? Porque el hombre tiene distintos pensamientos, distintas cuestiones, distintos objetivos. Y es difícil, desde mi punto de vista, poder pasar de una cuestión individual a un pensamiento colectivo. Es lo que tenía para reflexionar. Bueno, muy bien, Eduardo. Muchísimas gracias. Baja la manito. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra inquietud? Si no hacemos... Bueno. Hola Enrique, perdón, yo quería hacer mis aportes, pero no Muy encuentro bien. para poner un poquito. Muy bien, Marina. Adelante. Bienvenida. ¿Cómo están? Muy Bienvenidas. bien, muy bien. Bueno, yo estuve leyendo, sí, los textos, pero bueno, hubo algunos que generaron un poco más de impacto, esto de leer y decir, ¿está bien lo que estoy leyendo? Bueno, y uno de esos textos fue justamente el de Enrique, que dice: el desarrollo capitalista es una alternativa para los pueblos de nuestra América. Y básicamente lo que a mí me hacía ruido es cuando él hablaba, más allá de decir de que el desarrollo en realidad lo que hace es como cubrir o ocultar un modo de producción capitalista, ¿sí? A mí lo que más ruido me hizo fue cuando él hablaba justamente de que muchos organismos se ocultan detrás de esta figura de desarrollo, y lo digo porque yo como docente muchas veces hablamos y damos el tema de cuestiones ambientales y hablamos de la importancia de hacer cumplir la Agenda 2030, y cuando él ponía en cuestionamiento la Agenda 2030, yo decía, ¿cómo? Y bueno, pero en realidad sí, está muy bueno el análisis que él hace, porque dice que detrás de todos esos programas se ocultan cuestiones que realmente son relevantes, como la cuestión de la pobreza, la población sin protección social, desempleo, el hacinamiento, que son cuestiones que como que se las da por sabidas, pero no hay ninguna política en realidad que se focalice a fondo en esas cuestiones, ¿no? Eso es lo que yo entendí. Entonces, como mi tema dentro de esta especialización es la cuestión de los pueblos fumigados, yo
tomé sobre todo esta cuestión a la que Enrique nos invita, que es a la reflexión colectiva, ¿no? Y después tomaba frases que han salido de la especialización, que decía, debemos pensar si la transición tiene o no sentido, dependiendo de cuál sea mi campo de análisis, ¿no? Entonces, yo pensaba en cómo llegar a la transición, ¿sí? Cómo dejar de lado esa política extractivista que pone a Argentina como uno de los países que mayor cantidad de agrotóxicos utiliza. Hay una media que habla de 12 litros de agrotóxicos promedio por habitantes por año, y cómo se han naturalizado situaciones o enfermedades, ¿sí? Que son propias de las comunidades fumigadas, como el cáncer, el autismo, problemas de tiroides, alergia, y cómo uno lo naturaliza, ¿no? Entonces, lo bueno que es no ignorar esas cuestiones, hacer frente a esas cuestiones, porque de última, ¿por qué se ignora, no? Bueno, y hay muchas personas que están generando movilizaciones y que están detrás de esta cuestión de los pueblos fumigados, y que justamente dicen que esta ignorancia es posible porque el Estado nacional, provincial y municipal lo amparan y se ocupan en decir que los fertilizantes no enferman, y que presentan un modelo de producción virtuoso, digamos, que es beneficioso, que trae el progreso para la población, cuando en realidad lo que trae es enfermedad, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegar a la transición? Y la única alternativa viable, sí, es la agroecología, ¿no? Y bueno, y hay estudios a nivel internacional que dicen que a través de prácticas agroecológicas se llega a los mismos rendimientos, pero con productos de mejor calidad y más sanos para la población. Y para finalizar, me quedo con un fragmento del texto de Mariña Flores, que en el texto de América Latina, la nueva oleada progresista en el contexto de una crisis mundial integral, en la que ella afirma que podría ser posible, ¿sí? Otras formas de producción, sobre todo apuntando a los gobiernos progresistas, con políticas genuinas que sustenten transformaciones eficientes y sustentables, enfocadas no solo en la fuerza del trabajo, sino también en la naturaleza, ¿sí? En la solidaridad como parte del bienestar social, ¿sí? Bueno, eso era más o menos lo que yo quería aportar, que no sé si me enredé mucho o pude plantear una idea. No, muy bien. Muchas gracias, Marina. Sí, Por sí. nada. Está bueno ir poniéndole las distintas complejidades y sobre todo tratar de ir haciéndolo, ¿no? A partir de lo que cada uno está trabajando. Así que muy bueno, muy bueno. Bien, ahí ha pedido la palabra Ailín. Así que le damos, Ailín, adelante. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, me coincido con lo que recién planteaba Marina, me gusta eso que viene trabajando y qué importante, yo conecto también con lo de en mi trabajo, que son lo que vengo desarrollando en la especialización, que es pensar las sociedades del cuidado, las tareas del cuidado. Y en eso pensaba, bueno, cómo en esta materia la conecté mucho, las lecturas de esta materia, con el trabajo que hice en la materia anterior. Y en ese sentido, porque pensar, lo que estamos pensando, la propuesta de esta materia, es pensar la transición. Y en ese sentido, quienes pensamos, quienes estudiamos las tareas del cuidado o estas sociedades del cuidado, pensamos una sociedad distinta, en definitiva, que es la propuesta de esta materia. La transición es pensar una sociedad que claramente no es en la que vivimos hoy, que nos explota y en definitiva que en el caso de lo que estoy estudiando yo, en particular nos explota de manera muy directa a las mujeres y a las disidencias. Y bueno,
en el trabajo anterior lo que yo hice fue analizar cómo influía el endeudamiento actual en las posibilidades de acción de los estados en general y de la Argentina en particular. Y en ese sentido lo conectaba mucho al estudiar el Estado, que en definitiva yo estoy estudiando el Estado, con el libro, con la relectura que hice hoy ahora del Estado y la Revolución de Lenin. Lo conecto mucho porque de ahí extraía, pensaba, cómo Lenin nos dice en el libro que el método de Marx, el método de estudio de Marx, en definitiva era la praxis política, que Marx no buscaba, ni Marx ni los marxistas que piensan así, es inventar o imaginar una sociedad nueva, no es utopía, sino que, y por más que muchos que lo intentaron tergiversar, han querido decir, bueno, se pensó y se planificó determinada sociedad. No, no existe. Se piensa los pasos a seguir para pensar otra sociedad en la cual estamos todos y todas pensando, pero que no hay una receta única, que cada pueblo se va creando su manera y con su realidad concreta. Y en ese sentido, Marx lo que hacía era analizar, comprender y luego argumentar, ¿no? Y con la Comuna de París, que Lenin nos trae en este libro, fue un hecho muy importante en la lucha obrera, en la lucha revolucionaria, de la que Marx, Engels y el propio Lenin y Fidel, que lo nombraron recién, aprendieron, digamos, aprendieron de sus errores y de sus aciertos, sabiendo que las propuestas y los procesos son de un momento determinado, en un momento determinado, con sus aciertos y sus errores, y de eso hay que aprender. De esa comuna, decía Lenin, lo que se busca lo que se buscó es reemplazar la máquina estatal. En definitiva, se abolió el ejército regular, los funcionarios públicos que sean por elección directa, elección popular, con revocación. En definitiva, la reorganización del Estado. Y cuando yo lo conecto con mi tema, con el tema de las tareas del cuidado, porque en definitiva, quienes estudiamos esto buscamos y pensamos la reorganización del Estado. Y vuelvo a traer a Lenin, porque Lenin dice en este libro que pensar la reorganización del Estado debe ser acompañado de la transformación de la propiedad privada capitalista de los medios de producción con la propiedad social. Dice propiedad social, para quienes también lo tergiversan y decían que se busca extinguir la propiedad. No, lo que se busca es pensar una sociedad en donde no hayan explotadores y explotados, donde unos pocos se queden con lo que generan los muchos y las muchas que somos. Y en definitiva, también lo conecto porque dentro del feminismo, quienes piensan las tareas del cuidado y las sociedades del cuidado, muchas veces se piensa en otra sociedad, pero sin tener en cuenta que nunca vamos a poder cambiar esa sociedad de los cuidados que hoy está sumamente feminizada, si no pensamos en esa transformación de la propiedad privada en una propiedad social. No se va a lograr y muchas veces de las discusiones eso queda apartado. Y también quería traer el texto del profe Enrique Lorza, del texto que habla sobre, bueno, está titulado El bloqueo como instrumento de las políticas del desarrollo capitalista imperial, porque también lo conecto con el trabajo que yo hacía en la materia anterior, que yo pensaba, bueno, la dependencia, el endeudamiento como instrumento de profundización de la dependencia de nuestros países. Bueno, el profe nos trae esa categoría del bloqueo económico, que es una categoría, dice, invisibilizada
y que debemos visibilizar, porque esa categoría, poder entender su dimensión, del alcance de ese bloqueo que dice el profe es económico, financiero, comercial, político, institucional y militar, esa categoría, si no la pensamos, si no la dimensionamos, no podemos pensar, por ejemplo, en este caso en Cuba, la sociedad del cuidado que hoy en día se está discutiendo, porque la discusión de las sociedades del cuidado, de las tareas del cuidado, de la reorganización de los cuidados, se viene discutiendo en toda la región. Pero cada país de nuestra América tiene sus particularidades. En nuestro caso, en la Argentina, ¿cómo pensamos las tareas del cuidado? Con un endeudamiento brutal, con una cogobernanza, yo ponía en el trabajo anterior, entre el Estado Nacional y el FMI. Bueno, por ejemplo, en Cuba, cómo pensar esas sociedades del cuidado con un bloqueo económico que es criminal, que afecta a Cuba, a Venezuela hoy en día. Bueno, cómo ese bloqueo, en definitiva, permea en la vida diaria y en las posibilidades reales de pensar otras sociedades. Bueno, es nuestra tarea, creo, visibilizar eso, dimensionarlo y ponerlo en la discusión. Y en mi caso en particular, mi búsqueda es ponerlo en la discusión de cuando se discuten las tareas del cuidado. Poner esa discusión, porque si no, solo caemos en meras reformas, en pensar políticas públicas que mejoren un poquito la vida de las personas, pero no transformen la raíz estructural que es la que nos está haciendo hace años, siglos, estar como estamos. Bueno, esos eran mis aportes, mis ideas. Muy bien, muchísimas gracias, Ailín. Sigue siendo muy interesante todos los comentarios. Niltie, desde México, a ver qué nos trae. Adelante. Hola, buenas tardes. Bien, pues yo un poco a partir de las lecturas, los videos, justo estaba pensando que el planteamiento de la transición que nos están proponiendo es en el contexto de los estados nacionales o de los estados-nación, es decir, desde ahí se plantean esta posibilidad de la transición, ya sea que estos estados-nación sean constituidos o artificialmente constituidos. Por ejemplo, cuando José Luis Rodríguez, me parece que es quien está nos comparte como esta lectura de la especialización en el 2021, pues hace un recorrido con respecto a cómo ha sido esta transición en diferentes países, lo que me pareció sumamente interesante y necesario para entender la complejidad, lo que implica pensarlo en el contexto de las naciones. Eso yo creo que es algo que se tiene que puntuar. Después, justo pensaba en pues esto que nos comentabas en la clase, Enrique, de que uno siempre tenía que estar pensando, por ejemplo, en esa cuestión de la transición, por ejemplo, que implica justo cómo funcionan estos límites al capitalismo y también cómo lo podemos mirar en el contexto de nuestros trabajos. Con los textos de Katz, pues pude mirar que en el caso de China, pues esta complejidad se vuelve indefinible, no se puede definir qué tipo de transición está haciendo, si se está consolidando como capitalismo, como socialismo, o tiene o sus propias determinaciones. Pero de los textos de Katz, a mí me hacía sentido, por ejemplo, la idea del capitalismo de Estado, que es algo que, por ejemplo, en México se empieza a manejar con la propuesta de Estados Unidos de una nueva sustitución de importaciones mixta, le llaman, ¿no? En el contexto de los tratados, en donde sea sustitución de importaciones más lo otro ya existente. Y lo que implica en ese contexto esa idea de transición, pero distinta, a lo mejor sin poner incluso a veces límites al capitalismo.
Y bueno, yo pensaba un poco justo en lo que pasa, y hablaba de los estados-nación, porque yo lo que pensaba es lo que pasa, por ejemplo, en las experiencias de los pueblos, cómo se habla a veces de que no hay experiencias con respecto a estas cuestiones, y si no hay experiencias a lo mejor que podamos hablar de ellas a nivel nacional, pero pensaba cómo en los pueblos originarios hay otro tipo de experiencias. Pensando justo que los tiempos siempre son diversos cuando hablamos de estas cuestiones, ¿no? Y yo, por ejemplo, en la experiencia en los pueblos de Oaxaca, más bien lo que tenemos es una transición al capitalismo. Lo que hemos estado viviendo en los últimos años no es una reconversión del comunalismo, de la comunalidad hacia el capitalismo, que no teníamos hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Y entonces cada vez vemos cómo esto se encuentra más cerca. Entonces venimos de una experiencia otra de cómo funcionan los procesos. Y en ese sentido pensaba algo que también han planteado, que es el hecho de que no se puede pensar solo la transición al capitalismo sin pensar en la constitución del Estado mismo, ¿no? Cómo el Estado se constituye y la forma tradicional también del Estado. Creo que alguna vez les decía que acá en Oaxaca un poco se llegó a plantear si el 70% del Estado, hablo del Estado de Oaxaca, es comunal, se elige por usos y costumbres, por autoridades comunitarias, y se rige por asambleas y no por partidos políticos, ¿para qué queremos un gobernador? Y eso nos hace sentido, ¿no? La idea del gobernador pues cuestiona la misma idea de Estado. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros también cuestionamos esa idea de Estado? Y bueno, escuchando también, por ahí veía pues los videos que están, de las sesiones que han tenido en el otro curso que están realizando, y escuchaba el compañero de IT, que me parece que se llama Chalmers, no, creo que más bien, creo que está en Argentina, aparte de Chalmers, que también lo escuché, hay un compañero que estuvo en una sesión que está en Argentina, no sé si es el mismo o no, pero él planteaba algo muy interesante que me hizo mucho sentido para pensar esta idea de la transición, la idea de la periferia, en el sentido de que cuando hay esta transición, entonces, ya sea de la idea de este capitalismo de Estado o este capitalismo nacionalista, hay una serie justo de subordinaciones que se hace hacia los pueblos para perder esto que ya tienen, que es lo comunal, porque no existe, porque no es válido y porque no se considera propuesta para América Latina, y se constriña a estas otras ideas pues económicas y políticas predominantes como el socialismo, es decir, como esas otras teorías que no permiten emerger lo que a lo mejor ya hemos vivido durante muchos tiempos, en ese sentido de ser la periferia de la periferia. Finalmente, y bueno, tan es importante que yo un poco por eso mencionaba que la conversación con la secretaria de Economía de Bolivia, me parece, o la ministra, justo de lo que ella hablaba es que para mí me parecía que es como toda la base comunitaria de Bolivia es la que logra sostener la propuesta de transición que logra Bolivia, ¿no? Entonces, tan importante es que existe esa posibilidad, que es algo que incluso, de nuevo, el compañero José Luis Rodríguez decía, como uno de los elementos, ¿no? La necesidad de reafirmar la idea de una lógica del pasar del individualismo al colectivismo, pero bueno, en los pueblos estamos haciendo al revés, estamos pasando del colectivismo al individualismo. Yo ya nada más quisiera hacer una pregunta, a lo mejor eso me podrían más que responderme si no se puede ahora, tal vez recomendarme algunos textos, pero en el texto de Katz, bueno, él ya empieza a plantear justo la idea de que para China existe pues una sola China, ¿no? Y que las negociaciones con Taiwán están más relacionadas con un convenio con Estados Unidos. A mí me interesa esa parte, entender por qué hay una separación entre China y Taiwán, o Beijing y Taiwán. Y para mí es importante porque justo el trabajo que estoy planteando del corredor interoceánico, México a quienes está invitando a negociar es a Taiwán. Entonces yo pensaba en mi mala lectura y desconocimiento que eso significaba que estaba negociando con China, pero no, si está negociando con Taiwán, entonces no está negociando con China, me parece. Entonces por ahí si me pudieran recomendar algo para entender esa parte, se los agradecería mucho. Muy bien, Sería todo. Niltie.
muy interesante. Así que sí, por supuesto, ya vamos a ir dando, bueno, agregando comentarios a tus inquietudes y a las de otras compañeras y compañeros. Muy bien, Belén, adelante. Bueno, gracias, Quique. Saludos a quienes no pude saludar al inicio. A mí lo mío es bastante breve, solo comentar que me había servido mucho y me ordenó empezar por el libro virtual que escribe Julio y Enrique, que se llama Para pensar y discutir la transición del capitalismo al socialismo. Me parece que es interesante la propuesta porque resulta ordenadora. En ese sentido, a partir de entender y problematizar la conflictividad, la mercantilización y las lecciones de experiencias gubernamentales recientes, eh, saco algunos fragmentos que me sirvieron para pensar en los trabajadores de la salud, que es el colectivo con el cual trabajo y al cual estoy tratando de interpelar a partir de la propuesta de la especialización. En ese texto, los autores dicen que el régimen del capital es una estructura mundial que desafía la articulación de un nuevo internacionalismo para la transición contra y más allá del capitalismo, ¿no? Y creo que eso invita a una problematización de las asimetrías, de las relaciones sociales, de las relaciones laborales, a ubicar o preguntarnos por el Estado, qué Estado, por entender las lógicas del mercado. Y esto lleva a entender también esto de la ausencia de un proyecto alternativo, transformador, que se termina, dicen los autores, subsumiendo en la dinámica social dentro de una estrategia global. Y me sirve mucho escuchar a los compañeros porque traen ejemplos diversos sobre los casos de estudios que tienen, y en mi caso también me ilumina para pensar también las ausencias de proyectos, de al menos debates, discusiones al interior de sistemas tan cerrados como son los sistemas sanitarios, por ejemplo, en nuestro país, y tan hegemónicos que responden a ciertas lógicas que ya conocemos. Entonces me parece como interesante poder pensarlo a partir de este texto que a mí me ordenó mucho. Dejo en el chat una frase del texto que también me gusta. Gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Belén. Miguel Ángel Arrieta, adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero eh, quería comenzar diciendo de que por ahí se me ha dificultado estar en las clases anteriores y ha sido muy bueno poder encontrar el material bueno, y participar también de los debates que se habían planteado en los encuentros anteriores. Decir de que el concepto de transición dentro de la economía política, la verdad que ha sido una incorporación muy buena para lo que yo venía trabajando. Eh, Últimamente, en el último trabajo, había estado viendo quizás una de las cosas que más, o las dificultades que han tenido estos procesos de este tipo de Estado post-neoliberal que se planteó en varios ensayos en América Latina, y poder ver cuáles eran quizás las complejidades que han tenido esos procesos y escuchar a estos intelectuales que aparte han sido intelectuales orgánicos en términos gramscianos, porque han formado parte de los estados que están en cuestión, ha sido muy bueno para poder desentramar algunas de estas variables que a veces son muy difíciles de controlar en estos procesos de transición. Y bueno, y empecé a buscar conceptos del pensamiento crítico que también me ayudaran a ver y entender cómo estos estados capitalistas, sea en la forma que sea, ya al final iba a hacer un comentario sobre esto, que sea un tipo de estado benefactor o sea un tipo de estado neoliberal, y pasar a un tipo de estado que sea post-neoliberal, que tenga eh, un posicionamiento distinto, me pareció ver algunos conceptos y pensaba en de la importancia de la reproducción ampliada del capital como concepto. Y pensaba en esto de lo difícil que es, por ejemplo, a estados como el Estado cubano, tener este control sobre
las fuerzas productivas, poder desarrollar fuerzas productivas nuevas con los recursos limitados que a veces, o sea, que son propios del contexto geográfico de cada uno de estos ensayos. Lo difícil que es esto. Y también quizás ver lo bueno o lo positivo de estos procesos de transición, que también se ve en el proceso de Bolivia, claramente, que tiene que ver, bueno, la reproducción de estas relaciones sociales, cuando, por ejemplo, en constituciones como la de Venezuela o la de Bolivia, bueno, los derechos de los trabajadores, la verdad que poseen una característica muy avanzada en relación a todo lo que tienen en América Latina. Pensaba en estos dos conceptos y bueno, y en cómo se va conformando también la importancia del tipo de Estado. Eh, Recién escuchaba a la compañera hablar del Estado-Nación. Sí, yo creo que los Estados-Nación, que surgieron bajo la forma monárquica en un principio, fueron una base necesaria, sobre todo a partir de la burocracia, para poder establecer todos los tipos de Estado, inclusive el Estado de la Unión Socialista soviética. Lo que sí, la diferencia, eh, me parece, me parece que se escucha, Sí, sí, perfecto. se escucha, sí. Bien, bien, bien. Eh, Adelante. Me parece que en esto es muy importante en esto de la reproducción de estos procesos, de las relaciones de producción, también el rol de la construcción de esta subjetividad. Y ahí va un concepto de Estado que me parece que como que quería hacer el aporte, pues en varios de los cursos que hemos estado participando, ha habido ahí como me parece que incorporar el concepto gramsciano o poder dividir el concepto de Estado de Gramsci como sociedad política y como sociedad civil es importante para entender cómo es en los procesos de transición, sobre todo las casamatas que llama Gramsci en la sociedad civil, son importantísimas para la construcción de estos procesos de subjetividades. Pienso en los como el CDR cubanos, pienso en las formas territoriales, políticas y de debate, de discusión política muy clara que desarrolló el gobierno de Venezuela, y me parece ahí donde hay, en los procesos de transición, me parece que hay bastante ganado, pero me quedo con las inquietudes sobre cómo lo difícil que es proceso de transición con un mercado global de insumos, por ejemplo, para lo que es el desarrollo de una industria, los recursos limitados que puede tener un espacio geográfico. Y me parece que todas esas particularidades hacen que cada tipo de transición sea diferente. Sin embargo, y ya con esto cierro, me parece que son, como decía un profesor, el Chango Yane decía, siempre hay que ver estos procesos como construcción histórica de largo plazo, de las primeras rebeliones de los sans-culottes en la primera Francia, después viendo lo de la Comuna Francesa que también nos habían acercado. Yo pienso que se va generando una situación muy importante para el desarrollo de estas transiciones. Me parece que la importancia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para los trabajadores de todo el mundo y de América Latina, bajo los tipos de sindicalismo que se habían desarrollado acá, fue fundamental. Y la ampliación de derechos a través de los estados benefactores de todos los derechos sociales también fue como una forma de contener o de tratar de acercar y que generó mejores en las condiciones de vida de millones de personas. Me parece que de estos procesos de transición como que son una construcción histórica y que en cada uno ha ido dejando un aporte necesario. Y vinculando esto, y ya para cerrar, a uno de los encuentros que tuvimos, había un concepto muy propio de la profesora que escuché el día martes en la charla sobre Mariátique, y es esto, es la necesidad de ver la especificidad, así como se plantea desde esta mirada pura nuestra americana para poder desarrollar todos estos procesos. Nada más, ese es mi aporte.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Baja la manito. A ver, ¿quién más se anota? Bueno, mientras aparece alguna otra manito, hacemos estaba Nicolás, Nicolás Viapiana, adelante. Buenas, ¿cómo va? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, yo tratando de ver un poco cuál es la orientación de este seminario, leyendo un poco sobre lo que pretende esta transición, esta forma de buscar otro modo de desarrollo por fuera del capitalismo. A mí me cuesta un poco, digamos, pensar este marxismo más ortodoxo o este socialismo que se plantea justamente casi de manera más, ¿cómo decirla?, más monolítica, digamos, típica del siglo XIX, principio del siglo XX, para una historia de América Latina que tiene su particularidad y su especificidad. Ya que tocaban el tema, digamos, justamente los estados-nación, justamente la construcción de América Latina y cómo debe ser pensado. Yo he hecho muchas referencias sobre el tema del capitalismo como sistema, y yo creo que grandes de estas discusiones se dirimen, digamos, en la discusión de la modernidad. Para mí la cuestión de la matriz política, la matriz cultural, es clave para comprender estos procesos. Y más cuando nosotros hacemos referencia a la cuestión de América Latina, tiene una historia vinculado a una cuestión cultural. Que tiene que ver con la cuestión identitaria, por supuesto, frente a las derrotas, por ejemplo, de Medio Oriente, que había visto, por ejemplo, Frank Fanon. La primera lectura que hace él es justamente no tener en cuenta la cuestión nacional. Él dice, toda cultura primero es nacional, decía Fanon, ¿no? Entonces, esta particularidad, y no me refiero a una cuestión nacional desde el punto de vista de los países de América Latina, o particularmente de cada país, pues nosotros alegamos justamente esta cuestión de la patria grande, por ejemplo, esta nacionalidad, digamos, en todo caso de América Latina, que constituye como un todo. Pero digo, la construcción del Estado Nacional o de los Estados Nacionales en América Latina han marcado fuertemente una estratificación social, una estructura social donde la cuestión étnica, cultural ha sido determinante. Y esto tiene que ver justamente con una construcción de un capitalismo mundial donde este vínculo entre centro y periferia, esto que los dependentistas le llaman el desarrollo desigual y combinado entre centro y periferia, pero claramente hace referencia a una cuestión identitaria, cultural, étnica, que para mí debe ser tenida en cuenta pensando esta particularidad que se da a la región por su historia, ¿no? Primero, de México a Argentina, el gran problema que tenemos es el problema de la tierra. Y esto no es casual, digamos, que hasta el día de hoy creo que se dirime hasta ahí. Segundo, cuando se plantea el tema del Estado, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, y tomando lo que dice Samir Amin, yo creo que siempre hubo Estado y que la discusión no está si hay Estado o no. Yo creo que qué Estado se construye, ¿no? De alguna manera, desde el mundo antiguo siempre hay algún tipo de organización y que de alguna manera este principio formal procedimental, como le dice Enrique Dussel, siempre existió en las comunidades para dar un poco para establecer las mediaciones adecuadas para las soluciones que establece la comunidad. Entonces, la cuestión del Estado, cómo ir hacia una transición de un Estado según las necesidades de América Latina, ¿no? Y esa transición a mí me parece re importante, esta charla que tuvimos con la ex ministra de Bolivia, porque yo creo que puso en cuestión bastantes cosas que tenían que ver con la propiedad privada, por ejemplo, cuando ella hizo referencia a esto, en vez de expropiar, pusimos en manos de las comunidades indígenas. Es decir, hay una autora que es Susana Boneto, una argentina, que participa en un libro sobre discusiones respecto al Estado. Es como que está resignificando, ¿sí? Digamos, hay un proceso de resemantización, digamos, del pensamiento crítico latinoamericano de las últimas, de esta última década, diría yo, donde justamente pensamos estos procesos de acuerdo a las necesidades de América Latina, ¿sí? En todo caso, podemos pensar no es el socialismo, como decía Chávez, ¿no? El socialismo del siglo XXI. ¿Está bien? Entonces, esta izquierda
izquierda no tiene ese programa, está bien que se planteaba a principios del siglo XX, sino que es un programa que atiende a otras particularidades. Cuando Marina recién planteó el tema de los procesos agroecológicos, ¿no? Están lejos también de los procesos que se han implementado, incluso en los procesos socialistas. El caso de Cuba también es paradigmático. ¿Está bien? Han tenido un problemón en términos del agro, cuando ellos implementaron en un primer momento el tema de la caña de azúcar, casi como un monocultivo, en un proceso bastante interesante, y que ahora han pretendido revertirlo y tienen un gran problema respecto a eso. Pero bueno, que también un problema de la izquierda, digo, ¿sí? Es un problema de la izquierda. Y para América Latina yo creo que esa transición tiene que ser pensada para las necesidades de la región en un escenario, así como nos muestra Curcio, como nos muestra el texto de Caputo, como nos muestra el texto de Enrique Lorza. Nosotros tenemos que construir esta transición en un escenario que no es el escenario de la década del 40, 50, digamos, con ciertos recursos que pudo haber tenido este conjunto de repúblicas en el este de Europa. Esa transición busca, creo, o tendría que buscar alternativas o formas que se desprendan de esta estructura que ya existe, digamos, ¿sí? A lo que Dussel le llamaría la construcción de una transmodernidad. Nosotros estamos acá inmersos y construir a partir de ahí. Me cuesta pensar, digamos, formas más allá del capitalismo, o mejor dicho, formas que superen absolutamente esas estructuras o modos de producción capitalistas, sino a partir de ellas, digo, ¿no? Cuando hablamos del agro como tal, en su estructura de producción, responde a una lógica moderna capitalista en la que vivimos. Y las que se han desarrollado, incluso el socialismo, han nacido también de la mano de esas tecnologías. Pero yo creo que es difícil desarrollar estas lógicas del socialismo más allá del capitalismo, en todo caso, si no son pensadas en la realidad de América Latina, en comunidades indígenas, en comunidades que tienen particularidades históricas, donde el desarrollo, por ejemplo, del sistema jurídico es distinto al capitalista, pero no por ello son necesariamente socialistas. Entonces, pensar, yo no diría que sea un socialismo, pero sí una nueva izquierda, ¿está bien? Más allá del capitalismo, creo que es interesante. Bueno, está el desarrollo de Mariátegui, me parece interesante para pensarlo, ¿está bien? Hay alternativas interesantes también en el pensamiento de muchos pensadores negros caribeños que también tienen alternativas hacia el capitalismo, pero no necesariamente anticapitalistas, ya que tanto no van en contra de las estructuras ya específicas, desarrolladas en estos 3, 4 siglos de desarrollo, pero sí superadoras con una plataforma ya desarrollada, digamos, en este impulso que se ha dado en los últimos siglos, ¿sí? La verdad que venía con una idea de exponer algunas cosas, pero escuchando a algunos compañeros y compañeras, bueno, salió estas cuestiones que les estoy planteando. Pero bueno, me parece que el caso de Colombia, para cerrar con esto, que justamente hace referencia John, es paradigmático para analizarlo. Difícilmente Petro pueda pensar una transición que supere absolutamente, digamos, esa estructura capitalista con una historia que tiene Colombia del dominio imperial absoluto, podríamos decir, de los últimos siglos. Es decir, trabajamos de una plataforma, ¿sí? Que difícilmente podamos superarlo o saltarla. Por eso es cierto una transición. Ahora, ¿cómo pensarla? Difícilmente sería como saltar un charco, digo, ¿no? Ir hacia otra cosa. Entiendo que la palabra transición implica, digamos, un proceso, pero yo creo que hay que pensar en América Latina desde las teorías que se han desarrollado acá y porque han sido pensadas para estas necesidades. Pero bueno, más o menos eso se me fue ocurriendo a medida que iban charlando y que iban comentando. Eso nada. Muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Bien, muy interesantes las reflexiones. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario? Marita Salas, adelante. Y algo muy cortito. A mí cuando el concepto de transición me remitió a pensarlo
y a relacionarlo con el concepto de necesidad. Como trabajadora social siempre vemos el concepto de necesidad. Y como justamente la transición es esta propuesta de cambio, recién veía nuevamente la frase que colocó Belén, eh, donde supone, dice, considerar cuánto de lo nuevo socialista se construye en la cotidianidad del orden capitalista. Y yo creo que y también pienso lo que recién hablaba Nicolás, de pensar las alternativas, es decir, cómo construimos un socialismo con el contexto global que nos rodea. Porque en la clase anterior yo había comentado que la diferencia que planteaban de los países que habían eh, llegado al socialismo en ese periodo de transición, y que la diferencia era que algunos países llegan por una lucha revolucionaria y que otros de los países llegan por un proceso eleccionario o por un proceso que estaba derivado de la Segunda Guerra Mundial. Y pensándolo, viendo cuáles eran los países, bueno, me fui a investigar a ver qué pasaba con Polonia, qué tipo de gobierno estaba teniendo, con Hungría, con Checoslovaquia, que son los que se han alejado, no Checoslovaquia, pero sí Polonia y Hungría se han alejado del socialismo. Y pues digo, es diferente el estado de necesidad que tuvieron de llegar a una revolución para poder estar trabajando el socialismo. Es diferente la necesidad en una lucha revolucionaria que una necesidad que fue implantada por un suceso como la Segunda Guerra Mundial, que casi era externo a esos países. Estaba como colocado desde terceros y que, bueno, fueron obligados de alguna manera a entrar en cuestión. Y creo que el tema de la necesidad, a mí por lo menos me va a ayudar para hacer el trabajo, porque es construir desde ese lugar y desde ese sujeto. Me resulta, como recién lo planteaba Nicolás, cuáles son las alternativas, porque estamos viviendo como que hay sucesos que nos alejan más del socialismo. La compañera de México decía que en su lugar a donde vive es como que se alejan mucho de lo comunal y se acercan más al capitalismo. A mí el tema de necesidad me sigue haciendo mucho ruido para trabajar la transición, porque la necesidad es el motor, es lo que empuja a las comunidades, a los grupos para buscar nuevas formas de vida, nuevas formas en las relaciones sociales y productivas. Por eso, cuando la pensaba, la transición en algunos de los textos, que no los he completado de leer, pero en lo que fui viendo, me era muy difícil escaparme del lado del concepto de necesidad para trabajar también el tema de la transición. Eso nada más. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Marita. Lautaro, adelante. Ah. ¿Qué tal? Buenas, ¿se escucha? Sí, muy Estoy, bien, adelante. estoy teniendo bastantes problemas con el internet. Nada, quería decir una cosita muy chiquitita. También me despertó mucho la reflexión, la frase que había escrito Belén sobre lo que he estado leyendo esta última semana, más que nada sobre la unidad 3 del programa, y pensar esta cuestión de cómo se puede dar o cómo se puede imaginar la transición del capitalismo hacia otras formas productivas para desenvolver la vida. También escuchaba atentamente lo que decía Nicolás y, y él decía que le costaba mucho imaginar precisamente eso, como todos, y también pensaba, me hizo recordar una frase de Trotsky,
que yo no soy militante trotskista, pero una gran frase esa que dice que toda revolución es imposible hasta que se vuelve inevitable y que es imprevisible hasta que es real, una cosa así, dice, no me acuerdo bien cómo es la frase, pero que rescate ese carácter de que uno no se puede imaginar cómo puede ser el cambio hasta que no está en el barro, digamos, hasta que no está completamente jugado. Y pensaba en eso porque desde el último encuentro hasta ahora me he dedicado más que nada a leer algunos textos de la unidad 2 y la unidad 3 que hablan sobre distintas experiencias en esta transición, cómo es posible desarrollar una capacidad de imaginar una transición a partir de, bueno, historias y experiencias pasadas que se han dado intentos efectivamente de transformar el orden. Y ya lo tuvimos con la experiencia de la entrevista que hicimos a la exfuncionaria de Bolivia. Em, es realmente muy complicado imaginar cómo puede ser, pero evidentemente es porque, como ya veníamos viendo desde el principio de año, evidentemente hay hay muchas cosas que pueden variar, una innumerable cantidad de factores que pueden variar, pero lo que es inevitable, ya lo demostraba los textos que leíamos sobre el medio ambiente en el primer curso del año, era que eh, el colapso de este sistema es inevitable en la medida en que se basa en la acumulación, se basa en esta lógica de la acumulación capitalista en un mundo que tiene recursos naturales limitados, digamos. Entonces, partiendo de ese punto, hay un dato real sobre el que nos podemos afianzar y de ahí partir hacia observar distintas experiencias que se han dado. Estaba leyendo el texto de Abelardo Mariñas Flores sobre, bueno, la oleada progresista, dice él, que hay actualmente en América Latina, una nueva oleada progresista. Y me imaginaba eso, a lo mejor la posibilidad de pensar esta transición como no un cambio, una ruptura que se da de un día para el otro, que se celebra, que el día de mañana se puede celebrar como una fecha, como una efeméride, y decir a partir de tal día América Latina dejó de ser dependiente, pero sí como una serie de procesos que se van articulando, una serie de oleadas, dice Mariña. Eh, y creo que es lo que se refleja más o menos en el programa, en estas experiencias que se van rescatando, la experiencia de Chile en los 70 o Nicaragua, la de Venezuela a partir de los 90, toda esa oleada progresista en la primera década de los 2000 para gran parte de Latinoamérica y que hoy en día, según este autor, está atravesando una nueva oleada, aunque con un contexto internacional mucho más complicado. Por ahí a mí lo que me resulta difícil, creo que intentaría acotar las preguntas que me surgen, es imaginar cómo esas oleadas van sedimentando, por así decirlo, van generando en esta cotidianidad del régimen capitalista que sigue existiendo, que sigue siendo el hegemónico hasta el día de hoy, eh, formas de pensar un orden distinto. Y creo que em, la experiencia de la entrevista, de la entrevista, del, de la charla que tuvimos con no me puedo acordar el nombre de la funcionaria boliviana, fue Teresa muy Morales. rica en ese sentido. Ella, exactamente, sí. Fue muy rica en ese sentido. Y pensar eso, cómo es posible encontrar puntos o encontrar aspectos, encontrar datos de una realidad
que se hayan sedimentado, que formen parte y que nos permitan ver que hoy en día em, existe una transformación, existe un- una cotidianidad distinta a lo que podría ser a lo mejor América Latina recién entrado en la década de los 90, por así decir, cuando estábamos, cuando era el continente replegado completamente a las tensiones del Consenso de Washington, por así decir. Eh, Nada, eso, reflexiones, muchas preguntas me deja eso, y sobre todo el problema de pensar qué datos de la realidad nos ha dejado todas estas experiencias transformadoras, por así decirlo. Nada más. Muy bien, Lautaro, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra mano? ¿Algún comentario? Bueno, hasta que aparezca alguna manito y si no, continuamos. Yo quisiera hacer Ahí te pide Claudio que ay, no estaba viendo. escrito en el chat, pero levanta la manito. Listo, Aquí Claudio, coloco. adelante. Sí, buenas tardes. Había puesto algunas cositas en el chat y también mirando lo de la unidad 1 y 2. Pues yo quería era intervenir sobre, ahí puse la unidad 2. Creo que eso es para tener en cuenta antes de hacer algún tipo de relación con mi propuesta de trabajo, que en esta unidad pues está un poco, más bien está muy desafiante, con mucho reto, porque es el tema de la literatura social comprometida con como como esa otra vía, como esa otra herramienta para comprender desde las ciencias políticas y económicas muchos fenómenos, y sobre todo que están presentes en América Latina y no son solo materia de ficción como lo vemos en nuestras novelas. Pero bueno, ahí tendré el reto allí. En el tercero, quería plantearme en el tercero, donde aparecen algunas lecturas sobre el caso colombiano, eh, sabiendo que bueno, es el país de América, uno de los pocos países de América Latina que no ha tenido una experiencia de bueno, de un gobierno, de llegar a un gobierno central, un gobierno nacional alternativo, con la excepción del siglo XIX, el general Melo, que también lo ha rescatado el discurso de Petro, y un poco los asomos que tuvo el presidente eh, mm, López Pumarejo por allá en primer mandato en los años 30. Aparte de eso, pues ya llega el doctor Petro con una nueva visión, con una experiencia pues de luchas sociales, también de un grupo armado que curiosamente, para los que han estudiado un poco lo del M-19, no fue un grupo subversivo de tendencia marxista, sino que fue un grupo que combinó una postura crítica y sobre todo que tiene elementos muy de la lucha popular, muy de los intereses populares que tuvo en algún momento el Partido Liberal y el Partido Conservador. Pero más aún, comprendiendo que es un movimiento que sale de la inconformidad que hubo frente a las elecciones que fueron a todas luces usurpadas, fueron robadas al general retirado Rojas Pinilla, quien se lanzó a la presidencia, pero que además la guerrilla en los años 80 y 90, sobre todo en los 90, perdón, en los 80, se alía con otro tipo de movimientos como la FARC y el ELN, y pues llegan a conformar incluso la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, y ya en los 90 pues se da el proceso de desmovilización, etcétera. Bueno, entonces con esa reseña vemos que hay un gobierno que, que ha hablado francamente de la transición, sobre todo de la transición de la forma de hacer política. Bien, por un lado, es decir, de abandonarlo, no solo los partidos políticos como tal, sino las prácticas que en Colombia, todos decimos aquí, no sé cómo se ve en cada país, cada uno pues baila al son que le toquen, pero uno cuando analiza la situación en otros países, uno se da cuenta que en Colombia desafortunadamente sucede de todo. Desde el saqueo de Ecopetrol en estos últimos años, que antier se comprobó, con buques que estaban sacando nuestro petróleo de contrabando a la estatal Ecopetrol,
hasta el asesinato de dos criaturas, de dos chimpancés que salieron de un parque temático aquí en Pereira, en Colombia, y pues fueron abatidos y nadie está asumiendo y ahora ya están saliendo a la luz los videos. Bueno, todo ese tipo de cosas que uno, como que todo se concentra en nuestro país. Entonces, el desafío a lo que voy es que cuando hago las lecturas, bien, aparece la visión del nuevo gobierno, pero más allá de eso hay una propuesta que recoge Gustavo Petro y lo que él significa, porque es lo que él significa, y es la nueva forma de hacer política por un lado, la nueva forma de darle, de devolverle, bueno, ¿verdad? La verdad devolverle no, porque aquí no lo ha tenido el pueblo, ¿no? Pero sí de darle importancia a ese poder popular, a la reactivación, por ejemplo, de los poderes comunales, que los encuentra uno en esa propuesta que también se llevó a cabo en los 60 en algunos países y que el presidente Chávez también logró desarrollarlos durante su mandato. Y en lo económico, en materia económica, pues el modelo, él hace las críticas, hace las observaciones, de hecho, han de saber que él es economista, pero no tiene una postura radical frente al modelo capitalista de desarrollo. Eso le ha ganado también críticas en la orilla que él defiende, pero pues uno logra comprender de alguna manera porque él habla de la transición, pero una transición que tiene que ser eh, mm, es decir, que se dé por medio de la concertación y que no deje de todas maneras atrás algunos elementos que, que de la postura del desarrollo pues le sirven al país. Sin embargo, en esa perspectiva económica, lo que sí hace unas duras críticas y ya se han llevado a cabo algunas medidas es sobre el modelo de producción de materias primas y de extractivismo. Entonces ya hay unas reglamentaciones más fuertes frente al extractivismo, que han de saber también es otra de las formas de financiación de los grupos armados en nuestro país, de esos grupos que oficialmente tienen un nombre o aquellos que sin ninguna oficialidad pues se han dedicado también a la guerra y que el extractivismo minero sobre todo les ha servido. Por otro lado, el aplazamiento del fracking, por ejemplo, que Iván Duque había dicho en su momento que lo iba a hacer, luego que lo aprobó, y bueno, de las energías alternativas, de medidas impopulares como subir el costo de la gasolina. Esas son cosas, son elementos que él plantea como formas de transición a una economía, entre comillas, verde. Por lo menos no lo dice textualmente, pero los analistas y uno también puede verlo. Eso le ha generado también unas fuertes críticas y como le digo, por ser medidas no populares, pues ha tenido ciertas polémicas. Pero quería concluir con eso, que esas lecturas que aparecen allí nos pueden llevar, y como efectivamente sucede, a esas dos visiones que plantea lo que representa Petro. Lo político, lo económico, la mejor manera y la más efectiva de hacer política, llegar al micropoder, y lo económico. Y otro elemento que yo veo allí y en las lecturas está con las experiencias, y lo escribí aquí, es el factor, es el componente castrense en nuestros países. ¿Bien? Es curioso ver cómo un país, yo conozco Venezuela, tengo amigos, de hecho soy de la frontera colombo-venezolana, como un país con una tradición militarista de defensa del imperialismo, etcétera, como Venezuela, pues pudo con el tiempo transformarse en su doctrina militar en algo distinto, bien, con sus falencias, por supuesto. Para el caso de Colombia, pues tenemos una fuerza pública. Antier estábamos en un debate en la Nacional sobre la Comisión de Paz y Verdad, donde un sector castrense todavía hoy se niega bastante, sobre todo de base, se niega a aceptar los crímenes de guerra que a todas luces se han comprobado y que otros lo han hecho. Entonces, digamos que uno de los factores también de dificultad, de obstáculo para lo que representa Petro, es precisamente el poder militar, que ustedes ya saben, pues aquí el caso de Colombia, pues no es otra cosa que el poder tangible que defiende los intereses de la oligarquía y ¿qué? De las potencias extranjeras y de los intereses económicos externos. Quería hacer ese aporte, esas observaciones.
Gracias. Bien, muchas gracias, Claudio. Bueno, ya estamos llegando, nos faltan unos minutos. Voy a hacer uno o dos comentarios y después le voy a dar a Julio para que también continúe y haga sus reflexiones. Son 6 títulos, digamos, que quiero compartir con ustedes, producto de este encuentro. Lo primero, me parece que las lecturas sobre China, Vietnam, también el texto de Núñez Soto sobre Nicaragua, nos explican la complejidad de lo que se trata la transición. Y en particular yo quisiera destacar lo de China de Claudio Katz, que en realidad en sus 3 artículos hace un contrapunto interesante para interpretar qué es lo que dicen que está pasando en China, ¿no? Esa simplificación de comunismo o capitalismo. Y me parece que ese acento que pone Claudio Katz es interesante, bueno, profundizarlo, ver, porque es el caso también de muchas otras experiencias, no con la dimensión de China, donde todos los temas de transición no pueden ser tomados de un solo lado. Y también pensar la historia, ¿no? O sea, la China de hoy no puede ser interpretada si se desconoce lo que es la China de Mao a partir del 49 hasta el 96, donde hay un gran empuje de China en lo que hoy estamos viviendo. Lo mismo pasa, o años anteriores, lo mismo pasa con Vietnam. No podemos pensarnos, quedarnos con lo que hoy está viviendo Vietnam y desconocer los 30 años de guerra, por ejemplo, previo. O el mismo Nicaragua, cuando en el 79, en el 78, llega el sandinismo, luego de 30 años desde la muerte de Sandino. O sea, son procesos históricos, ¿no? Entonces me parece que este es un punto interesante. Lo segundo que planteaba Eduardo Sacia, creo que era de José Luis Rodríguez, cuando se refiere a los 3 elementos, en particular uno, que es la mentalidad, la conciencia para la transformación. Bueno, de eso se trata la transición y de eso va a tratar el próximo curso, el curso 5 y el curso 6, ¿no? Ahí vamos a estar trabajando casualmente esta complejidad. También decirles que se menciona acá el tema de las comunas, ¿no? Y se hizo referencia a la Comuna de París. Entonces yo pensaba en nosotros, ¿no? En la experiencia de cada uno de ustedes. ¿Cuántas comunas hay para tomarlas como experiencias? Y cuando hablamos de comuna, pensar en comunas ya sea a nivel macro, que puede ser un país, una región, una provincia, como a nivel micro, ¿no? De pequeñas experiencias. Que ahí algo Nilti hacía la mención sobre las experiencias de los pueblos. Me parece como para ir yendo al pie de algunas cosas. En cuanto al bloqueo, el comentario adicional que quisiera hacer es, ¿cuántos otros bloqueos hay, ¿no? Entonces uno se pregunta, por ejemplo, el pensamiento único en la universidad, en las cátedras, la carencia de bibliografía, la carencia de pensamiento crítico por parte nuestra, hagámoslo extensivo. ¿No es un bloqueo? Entonces, ese es el bloqueo que yo creo que tenemos que superar. Marina planteaba el tema de los organismos internacionales. Bueno, ese es un ejemplo perfecto de lo que es el impacto de un bloqueo. O sea, no hay capacidad para pensar que detrás de los organismos internacionales está presente, bueno, una política de sometimiento. Bueno, eso es un tema que me parece que es importante. Y después cuando se planteaba Nicolás, creo que era Nicolás, ¿no? Lo complejo de la transición. Quiero cerrar con esto. Creo que el pensamiento crítico no puede dejar de lado pensar en la transición y en las complejidades. Es el desafío, es el deber pensar en los cambios y en la transición, de releer y aprender, ya sea del punto de vista teórico como
lo práctico, ¿no? Porque la transición tiene la complejidad del tiempo, ¿no? Bueno, son estas 3 o 4 cuestiones que quería mencionar. Agregar, así le cedo la palabra a Julio, que el próximo encuentro, el 4, tiene que ver con las presentaciones de cada uno de ustedes, referido al trabajo. Venimos bastante bien, muy bien con los trabajos que han ido entregando casi mayoritariamente todos, y un gran grupo haciendo una articulación permanente con cada uno de los temas en los 3 trabajos. Julio, adelante, por favor. Bueno, gracias Enrique. La verdad, muy enriquecedor el debate y lo que han ido escribiendo en el chat. Lo primero que quiero decir, con toda honestidad, que parece mentira que en la Universidad Pública Argentina estemos discutiendo este tema. Para mí es fantástico. Para mí es una novedad que se esté discutiendo. Incluso compañeros, compañeras que dicen, yo es la primera vez que me meto en estos temas, nunca transité por este camino, me resulta interesante tal cosa, discuto tal otra, a lo mejor me equivoco. Lo que quiero señalar es que estamos pensando críticamente la realidad. Aquí las aportaciones que se han hecho son fantásticas. Yo quiero señalar que esta especialización, incluso algunos compañeros hicieron alusión a algunos otros cursos aledaños que estamos orientando desde el Centro de Pensamiento Crítico, y yo digo, miren qué importante la creación del Centro de Pensamiento Crítico, la agenda de discusión que ha instalado el Centro de Pensamiento Crítico, esta especialización que es una novedad en todo el país, quizá en la región, una propuesta de posgrado gratuita que está discutiendo la crítica al capitalismo y está discutiendo si es posible pensar ir más allá del capitalismo. Para algunos puede ser una utopía, una locura, pero yo quiero destacar en primer lugar esta cuestión. La segunda cuestión que quiero comentar es que acá dice Claudio, gratuita y comprometida. Bueno, gracias Claudio, es verdad, gratuita y comprometida, acepto. La segunda cuestión es la de la categoría transición. Acá en la Argentina, hace 40 años, cuando se salió la dictadura, se hablaba de gobierno de transición. O sea, a muchas cosas se le llama transición. Yo lo que les sugiero que cada quien piense de qué está hablando cuando habla de transición. Acá el sentido que tiene la especialización cuando hablamos de transición es pensar si podemos superar este orden de explotación y saqueo, llamado capitalismo, punto. Como bien señalaron varios, desde Marcelo en su primera intervención hasta en otras ocasiones, en el 2005 Fidel pronunció esa frase en una charla en la Universidad de La Habana y dijo, el peor error que cometimos fue creer que alguien sabía qué cosa era el socialismo. Porque el socialismo es todavía una asignatura pendiente. Lo que hay es la crítica al capitalismo y por lo tanto la pregunta es, muchas veces ustedes han usado la expresión pensar, pensar, y por ahí la frase que puso Belén es no solo pensar, sino qué cosas acontecen, qué cosas ocurren que prefiguran la sociedad del futuro. Me parece que esa frase que puso Belén en el chat es para recortarla, es para pensarla, es para discutirla, y por lo tanto la transición hay que significarla adecuadamente para entendernos de qué hablamos. Dijo Marcelo, y yo quiero insistirlo por varios otros comentarios, que hay un debate en el marxismo. Sí, así es, Marcelo. Hay marxismos, con ese en plural. Incluso un compañero dijo una frase de Trotsky, dijo, yo no soy trotskista. Bueno, no importa si sos trotskista, stalinista, maoísta, leninista, zapatista, y pónganle todo lo que quieran. Lo real es que Marx hizo la crítica al capitalismo
punto. Y uno puede interpretar que leyendo a Marx, claro, como no hay comentarios sobre la sociedad futura, lo que Marx alcanza a escribir es un elogio y crítica a la Comuna de París, diciendo qué bueno esto, qué bueno aquello, y habría que haber hecho esto, aquello, lo otro, pero está aludiendo a la práctica social de los pueblos. Por lo tanto, pensar la transición no es pensar como maestrito ciruela que le dice a los pueblos lo que tienen que hacer, sino es prefigurar cómo es la lucha y la praxis cotidiana para transformar la cotidianeidad. Y en ese sentido yo quiero enfatizar lo que levantó Enrique y reprodujo Eduardo sobre el tema de la conciencia social. El punto más débil de la transición es una conciencia social mayoritaria. Por eso es sorprendente que en la universidad estemos discutiendo estos temas. Digo, me sorprende gratamente, ¿no? Y nosotros lo hemos hecho deliberadamente. Por eso coincido con Claudio, que es gratuita y comprometida. Lautaro dice que es buena la frase. Creo que se refiere a eso y coincido. Muy bien. Muy bien. Marina, muy bien, muy interesante la reflexión, Marina, de lo que vas descubriendo, de lo que vamos descubriendo. Yo confieso que cuando leo muchas cosas y descubro algo, me hace clic en el pensamiento de lo que está transitando. Y yo te agregaría, Marina, que con la guerra, por ejemplo, se fueron atrás todos los objetivos del milenio, los objetivos de la transición energética, todo el verso de la lucha contra la pobreza y contra la contaminación ambiental se fue al demonio y se volvió a producir sobre la base de carbón. La contaminación crece en el marco del militarismo y por lo tanto el asesinato de personas que supone el aliento a lo militar. Ailín, tu tema es un gran tema, e incluso yo me animo a decir que las experiencias por el socialismo, aunque rápidamente fueron a favorecer los derechos de la mujer, no resolvieron la cuestión de fondo. O sea que ni siquiera el tema de la propiedad resuelve la discriminación de género. Por eso es muy importante todo lo que estás reflexionando. Y Nilti, no te sorprendas, Niltie. ¿Está Niltie por ahí? No sé si la veo. Claro, Niltie. No te sorprendas, Niltie. Esa es la historia de la desposesión de los pueblos originarios. Mirá, volvé a leer La acumulación originaria del capital de Carlos Marx y vas a ver que el tema es el paso de lo comunal a la propiedad privada. Vos pensá en todo el tema de los cercamientos de las tierras comunales en Europa y pensá toda la colonización de América Latina es el paso de lo comunal a la propiedad privada. Y aunque todavía existe posesión comunal en América Latina, hay una intencionalidad de subordinar lo comunal a la propiedad privada. Es lo que acontece en Bolivia. Las comunidades agrarias bolivianas terminan colocando su producción en el mercado capitalista. O sea que no es una novedad de México actual, sino que es una tendencia histórica que muestra que en todo caso la resistencia de la comunalidad requiere mucha más fuerza para confrontar con la lógica de la apropiación privada de los territorios. Y me parece buenísimo, Belén, lo rescataste y lo reiteró Miguel en su intervención posterior, el capitalismo es mundial y por lo tanto ahí está la dificultad para pensar. Desde el primer día venimos diciendo en la especialización que el capitalismo es mundial y las políticas económicas son nacionales. Por eso todas las referencias que ustedes hacen a los estados nacionales tienen ese límite y esa dificultad
del capitalismo mundial. Y Miguel, gracias por traerlo a cuenta. No está Miguel por ahí, no lo veo. ¿Está Miguel o se fue Miguel? Ahí está Miguel. Sí, Está sí, Miguel con está. cámara apagada. Gracias por traerlo al Chan Guillane, gran profesor sanjuanino, ya fallecido, cuando plantea el tema de los procesos de largo aliento. Ese gordo maravilloso nos enseñó en vida y hay que recuperarlo, recordarlo, traerlo a cuento, porque no se puede mirar, hay que mirarlo a largo plazo. El proceso de constitución del capitalismo en América Latina es de siglos. La conquista no fue el 12 de octubre de 1492, un proceso de décadas, de siglos, para transformar las relaciones económicas, la cultura, al punto tal que hoy las propias comunidades han transfigurado su identidad religiosa. Por eso es interesante, incluso lo último que quería decir, vinculado a lo de Nicolás y a Marita con su categoría de necesidad, muy buena Marita, esta categoría, y por lo que decía Claudio también, no hay que mirar tanto lo que hace Petro, lo que hizo Chávez, lo que dijo Fidel, lo que hizo fulano mengano, sino mirar lo que pasa en las dinámicas de los pueblos. Esto es la conciencia social. Y esa es la necesidad para pensar en procesos de transformación. Y Lautaro, escuchándote, pensaba en que el capitalismo hoy es al mismo tiempo progreso y devastación. Es progreso en tanto y en cuanto desarrolla fuerzas productivas, ciencia, tecnología, pero también es devastación de poblaciones enteras. La guerra es devastación. El cambio climático es devastación. No, mira, hoy el año más caliente desde que se llevan registros. Julio, el mes más caliente de la historia desde que se lleva registro. Bueno, eso no es solo un tema del verano europeo, ya vendrá el verano latinoamericano. Es un problema serio del capitalismo contemporáneo. Por eso me pasé un poquito del tiempo, pero me parece una sesión fenomenal. Creo que han aprovechado muy bien las lecturas, nos han traído vuestras dudas para un debate que es estratégico para la humanidad. No tiene por qué haber síntesis en nuestra clase, no tiene por qué haber síntesis en el curso. Sí, mover las neuronas, pensar y actuar para hacer posible avanzar en algún mecanismo de transición de esta sociedad actual, que es el orden capitalista, que es global, que es mundial, pero que hay que cambiarlo desde las experiencias cotidianas en nuestros territorios, en nuestros países y en nuestra región. Así que nos volveremos a encontrar el próximo viernes con las presentaciones de síntesis a las que hayan llegado con los aportes de ustedes en vinculación con el tema de tesis. Hasta ahí nomás.